¿Te imaginas encontrarte un unicornio y sacarle polvitos mágicos de su cacho para esputizarte como si fuera de esos polvitos que te ponen a ver unicornios? Yo creo que esta película es una metáfora sobre los polvitos esos que te ponen todo mula. ¿Saben lo que es una metáfora, va? No, yo tampoco. Sí, pero como investigué, ahora ya sé. Así que pilas que hoy te traigo el resumen de La muerte de un unicornio. Esto empieza con la voz de un piloto de un avión diciendo que ahora por mulas se jodieron, que van a tener que aguantarlo un cacho más y no vayan a mover su culiquitaca de sus lugares, porque unas gradas del avión no cuadran con el avión, y como esta chava se queda mimida en el hombro de no sé si sea su papá, su casero, su primo, tío o lo que chucha sea, la cosa que como él estaba leyendo unas hojas pero se le cae una, quiere recogerlo sin despertar a la chava, entonces sutilmente se agacha a recoger el papel haciendo que la chava se diera un su guamazo en toda la huica. Y ya más al rato el señor va hablando por teléfono y la chava escuchando música, pero una interferencia interfiere con sus cosas y en una cueva se escucha como si un león o algo así le estuviera dando a un caballo. Y si se preguntan cómo es que sé que es un caballo, porque hace un sonido de caballo, o sea se hace y por cierto la chava se llama Ridley y él es su papá, y como van donde una familia que sí sabe lo que es una familia, la Ridley le dice a su papá: como me vas a usar para dar lástima a esa familia, no te agüites, que fingiré que estoy coja o algo así y lloraré por mi mamá. Pero en una de esas, como el papá estornuda y se llena la mano de mecos, que diga de mocos, no se fija y se pasa llevando de corbata a un caballo. ¿Es un caballo o yo estoy todo esputidizado y vi un unicornio? La cosa que como el caballo sigue vivo, el papá quiere acabar con su sufrimiento y se acercan, quedando todos mulas porque sí es un unicornio. Y como le empieza a brillar su cacho, la Ridley se lo agarra y como si lo hubiera hecho a las plantitas mágicas, esas que te hacen ver unicornios, hace un viaje quedando toda patidifusa, pero regresa del viaje porque le cae salsa del unicornio en toda su carátula. Y es que su papá así termina echándose el unicornio. De ahí llegan con la familia y el O'Day les pregunta si en el camino no vieron algún animal o algo así, pero ellos solo le dicen que en él. Entonces la Ridley se saca a lavarse los mecos del unicornio, quedando más mula aún, porque los mecos del unicornio hizo que se le quitaran los granos de la cara. Mientras el O'Day le dice al Elliot, que así se llama el papá de la Ridley, le dice que lo eligió a él para que manejara su empresa. Y no solo le curó el acné a la Ridley, que por cierto lo tenía por andar con su tesorito toda alborotada. No lo digo yo, lo dijo la Belinda, la doña Ricky Cookie del Odell. La cosa que también hizo que el Elliot pudiera ver mejor y le curó sus alergias. Y parece que desde que la Ridley le tocó la estaca al unicornio, tiene como una conexión con él, porque se suponía que el Elliot se había palmado al unicornio, pero no, porque aún sigue vivito y coleando en el carro de ellos. ¿Y cómo chuchas hicieron los dos para subir al unicornio ahí? ¿Acaso también obtuvieron super fuerzas o qué chuchas? Pero bueno, como la Ridley le llega a decir a su papá que está sintiendo adentro de ella el unicornio, pero no sea mal pensado pues, o sea, sé que siente que el unicornio le está pidiendo ayuda o algo así, pero se jodieron porque el unicornio se empieza a locar y como a hueva a todos, hoy sí lo ponen a mimir permanentemente de un plomazo en la mera ficha. De ahí como la Ridley y el Elliot le dicen al Odell que la salsa de unicornios lo curaron. El Odell le dice que no hay que decirles a nadie, porque si no hasta el ejército podría estar ahí, y ya en la noche está la Ridley viendo las estrellas, pero en eso llega su papá a hablar con ella, pero la Ridley lo manda a la Gaber porque su papá piensa que a la Ridley le patina el coco. Luego la Ridley se pone a ver fotos de su mamá, pero como mira a un unicornio en un tapiz, se pone a investigar sobre el tapiz, descubriendo que los unicornios comen humanos, mientras el Shepard le está diciendo al Elliot que se dio cuenta que la Ridley no le cae bien a él, o sea, al Elliot, pero como escuchan como si los alces estuvieran cochineando, el Shepard todo ahuevado se saca la Gaber. Hasta luego. Y aún más noche, unas personas de blanco llegan a despertar a la Ridley para llevarla a hacerle pruebas a ella y a su papá. Luego unos científicos les dice a todos que eso parece un caballo, pero que no es caballo. Entonces se ponen a rascar el cacho del unicornio para hacer unos polvitos e inyectárselos al Odell para curarle su cáncer. Y como la Ridley se da cuenta de eso, se saca al bosque, pero estando ahí como escucha animales como haciendo sus cositas, se saca toda huevada. Y mientras el cacho del unicornio sigue mandando señal wifi, luego la Ridley se pone a investigar más y en eso llega el Shepard a prestarle su super impresora para que ella pueda imprimir su investigación. Pero se quedan todos patirifusos al ver al Odell no solo curado, sino que como más rejuvenecido. Entonces el Odell le dice al doctor que hay que hacer más cura con la salsa del unicornio
y los polvitos de su cacho. Pero como el doctor le dice que no sabe cómo repetir la cura, el Odell le dice: y así te haces llamar doctor, ¿pa' qué mierda entonces? Y como el Odell sí o sí quiere ganar mucho billullo con el unicornio, les dice a todos que muevan sus culiacanes y se pongan a ver cómo chuchas hacer eso. Y la Ridley solo le quiere mostrar a todos lo que descubrió, pero ni un hijo de puerca le hace caso, ni su papá le hace caso, porque el Odell le pagará mucho billullo. Hasta le dice a la Ridley que no recuerda los tapices de su mamá donde habían unicornios. La cosa que la Ridley le dice que no sean tarúpidos y que hay que dejar el cuerpo morido del unicornio afuera, porque si no cosas malas pueden pasar. A lo que el Odell le dice al Elliot: ¿o es acaso que tu hija habla por vos? Y como en vez de que el Elliot defendiera a su hija, la trata como loca, haciendo que la Ridley se sacara toda maleada. Podemos beber algo antes de ir al aeropuerto, ¿no? De ahí todo el cerotal se empieza a alistar para irse a la Gaber con el cuerpo morido del unicornio, pero como se va la luz y todo empieza a fallar, mandan al tarúpido del Elliot para ver quién chuchas apagó las luces. Tal vez fue el espíritu del unicornio y quiere jalarle las patas. Y la cosa que el Elliot llega con los doctores solo para ver cómo el doctor es atravesado por un cuernote, que creo que es la mamá o el papá del unicornio morido. Entonces el unicornio papá o mamá se ponen a jugar con todos a la agarradera, y si agarra a uno van a valer queso. Pero como el unicornio llega donde está la Ridley, el Elliot corre hacia ella para ayudarla a escapar, pero como no pueden y el unicornio está entretenido con la cabeza de uno de los cerotes que lo llenó de plomo, la Ridley le dice a su papá que a la cuenta de 3 saldrán tirando caca. Entonces salen despepitados de ahí. Bueno, solo la Ridley sale corriendo porque el mula del papá fue tan lento que ni tiempo de correr le dio. Luego el unicornio le mete el cacho a la Ridley para que se lo toque y poder hablar con ella, pero esta hija de su mamá lo agarra a cospetazos, haciendo que el unicornio se fuera a la Gaber. Luego más tarde la Ridley le dice a todos: ¿vieron, hijos de la mostaza? Yo se los advertí. Y como la Ridley les cuenta a todos que al tocarle la riata, que diga al tocarle el cacho al unicornio, como que se conectó con él, el Odell y todos, hasta el hijo de chucha del Elliot, van a buscar al unicornio, mientras el cerote del Shepard se huevea los polvitos del cacho del unicornio. Y aguanten que la Ricky Cookie de la doctora no se fija, pero la que sí se fija es la Ridley. La cosa que el Shepard jala todo el polvito con su hueledora. Y como la Ridley se iba a ir a la chingada, pero como miró los mecos de su papá, y que diga los mocos de su papá, se queda y se pone de chismosa a escuchar a la Ricky Cookie de la doctora diciéndole al hijo de chucha del Shepard que los unicornios se curan a sí mismos. Entonces la Ridley rápido le quiere avisar a su papá, pero el teléfono del Elliot se chamusca, y mientras la doctora le está volando el cacho al unicornio, donde estos tarúpidos, el unicornio se echa a los sirvientes del Odell, y como los hijos de chucha se agüitan, regresan a la casa, pero ahí se los cargó el payaso. O mejor dicho, se los cargaron los unicornios, porque son 2 unicornios. La cosa que el Odell le dice al papá unicornio que si le puede tocar la estaca, y el unicornio empieza a activar su cacho para conectarse con el Odell, pero para conectársela en toda la carátula, desviviendo el cerote. Y como los unicornios apagaron todo, iban a votar para mandar a alguien a encender todo, pero como esta familia es una caca, mandan al que no tiene ni un pelo de tonto. Y a la ricolina de la doctora la mandan a dejar al hijo morido con los papaces unicornios. Y no sé si es porque a su hijo unicornio le quitaron el cacho o qué chuchas, porque terminan maleada con la doctora, partiéndola en 2. Y después de que este sacerdote se echara más polvitos del cacho del unicornio, el Shepard les dice a todos que descubrió cómo detener a los papaces unicornios, y les dice que la Ridley sabe cómo es que se detienen. Una doncella de corazón puro. Y los sacerdotes querían usar a la Ridley como carnada para agarrar a los unicornios, pero en eso entran los unicornios a jugar otra vez a la agarradera con ellos, y al que agarre Chichiflix le va a enterrar toda su estaca. La cosa que como se separan con esta familia, como dejaron el cacho del unicornio ahí y uno de los papaces unicornio está por ahí, el Shepard hace una distracción para luego ir por el cacho de unicornio, pero el contenedor estaba vacío, y es que el papá de la Ridley agarró el cacho para metérselo por el chicloso. Bueno, de ahí se lo saca o no. Y la cosa que después de que el Elliot le dijera a la Ridley todo lo que le prometió a su esposa y que parece que no cumplió, hace que la Ridley se vaya a la Gaber, y de regreso con estos, el unicornio le clava su cacho a la Belinda, y hoy sí le dará por donde no le pega el sol. Y como la Belinda ya se dio cuenta que valió queso, enciende el oxígeno que era del Odell para que así el Shepard le prendiera fueguito y que todo hiciera boom. Pero el cerdo no lo hace porque quiere con vida a los 2 unicornios para tener una granja de unicornios, valiéndole queso a su mamá, haciendo que el unicornio le sacara literal la caca a la Belinda. Luego se va a agarrar a la Ridley para usarlo de carnada, y al rato llega uno de los papaces unicornios a tirarle su alientazo en toda la carátula a la Ridley, pero como el unicornio termina echándose en las patas de la Ridley, el hijo de chucha del Shepard aprovecha para amarrarle las patas. Sí,
Sabía que iba a funcionar. Ahora soy el empresario, papá. Y al rato también llega el Elliot con la unicornia, y después de que la unicornia le oliera la pantufla a la Ridley, se le echa también en sus patas, y el Shepard solo le dice al Elliot, buen trabajo, sucio, y que diga socio, y el Elliot le va a entregar el cacho al Shepard, o eso nos hizo pensar, porque lo que hace es enterrarle el cacho al Shepard para mandarlo a mimir permanentemente, pero el Shepard no se iba a ir solito para el otro mundo, porque aprovecha y le entierra el cuchillo al Elliot, dejándolo todo moribundo, y como el Shepard se rehúsa a colgar los tenis, quería echarse a un unicornio, pero uno de los unicornios de un patinazo manda a volar al Shepard, haciendo que hoy sí colgara los tenis. La cosa que como el Elliot también termina morido, los unicornios llevan el cuerpo morido del Elliot a donde está el cuerpo morido de su hijo unicornio, y también llevan el cacho del unicornio. Entonces los papaces unicornios juntan sus cachos, haciendo que hiciera como un mini tornado con chispitas, y gracias a eso reviven al Elliot, y después de mandar al Elliot un rato a ver lo que vio la Ridley, sí, un rato porque los unicornios ya no aguantaron más, de ahí se sacan a la Gaber, pero cabal llega el pelonete con un poli, y como miran morido al Shepard, se llevan jalados al par, pero más adelante se les aparece la familia unicornio, y la unicornia con la mirada le dice al Elliot que pilas porque los liberarán, y los libera pero mandándolos a volar, y fin.